el suelo. Diariamente transitamos, construimos y realizamos nuestra vida diaria sobre una superficie. Pero, ¿nos hemos detenido a pensar qué es y qué tan importante es la superficie a la que denominamos suelo? ¿O cuáles son sus componentes? Te invitamos a responder a estas interrogantes y valorar más nuestro suelo en esta monografía referente a este recurso denominado suelo. Los objetivos de esta monografía es conocer qué es el suelo, cómo está compuesto, su formación, su estructura, su clasificación, características, los tipos de suelos que pueden existir, la importancia que tiene, entre otros. La 68ª sesión de la Asamblea General de la ONU declaró 2015 Año Internacional de los Suelos, /res/68/232. El Año Internacional de los Suelos 2015 tiene como objetivo aumentar la concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, es la encargada de implementar el Año Internacional de los Suelos 2015, AIS, en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en colaboración con los gobiernos y la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, CNUD. Suelo. La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela. Se conoce como suelo la parte superficial de la corteza terrestre donde se desarrollan las raíces, conformada por minerales y partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, el agua y procesos de desintegración orgánica. El suelo es el resultado de la disgregación de la roca madre, mediante la meteorización física y química, y de la actividad de los seres vivos desde que se empieza a formar. Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular. Algunos de estos son la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización y deposición de material orgánico. De un modo simplificado puede decirse que las etapas implicadas en la formación del suelo son las siguientes. Instalación de los seres vivos, microorganismos, líquenes, musgos, etc., sobre ese sustrato inorgánico. Esta es la fase más significativa, ya que con sus procesos vitales y metabólicos, continúan la meteorización de los minerales, iniciada por mecanismos inorgánicos. Además, los restos vegetales y animales a través de la fermentación y la putrefacción enriquecen ese sustrato. Mezcla de todos estos elementos entre sí, y con agua y aire intersticiales. Inicialmente, se da la alteración de factores físicos y químicos de las rocas, realizada, fundamentalmente, por la acción geológica del agua y otros agentes geológicos externos, y posteriormente por la influencia de los seres vivos, que es fundamental en este proceso de formación. Se desarrolla así una estructura en niveles superpuestos, conocida como el perfil de un suelo, y una composición química y biológica definida. Las características locales de los sistemas implicados, litología y relieve, clima y biota, y sus interacciones dan lugar a los diferentes tipos de suelo. Los procesos de alteración mecánica y meteorización química de las rocas determinan la formación de un manto de alteración o aluvión que, cuando por la acción de los mecanismos de transporte de laderas, es desplazado de su posición de origen, se denomina coluvión. El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el conjunto denominado ciencias del suelo, aunque entre ellas predomina la edafología e incluso se usa el adjetivo edáfico para todo lo relativo al suelo. El estudio del suelo implica el análisis de su mineralogía, su física, su química y su biología. Las etapas de la formación de un suelo son las siguientes. 1. Meteorización mecánica de las rocas. 2. Meteorización esta vez química de los llamados regolíticos. 3. Instalación de los seres vivos, que suelen ser microscópicos, sobre el sustrato inorgánico. 4. Mezcla de todos los elementos, junto además con el agua y el aire. Composición del suelo. Los componentes del suelo se pueden dividir en sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos. Este conjunto de componentes representa lo que podría denominarse el esqueleto mineral del suelo. Y entre estos, componentes sólidos del suelo destacan: silicatos,
tanto residuales o no completamente meteorizados, micas, feldespatos y fundamentalmente cuarzo. Como productos no plenamente formados, singularmente los minerales de arcilla, caolinita, illita, etc. Óxidos e hidróxidos de Fe, hematites, limonita, goethita, ideal, gipsita, bohemita, liberados por el mismo procedimiento que las arcillas. Clastos y granos poliminerales como materiales residuales de la alteración mecánica y química incompleta de la roca originaria. Otros diversos compuestos minerales cuya presencia o ausencia y abundancia condicionan el tipo de suelo y su evolución. Carbonatos, calcita, dolomita. Sulfatos, alges. Cloruros y nitratos. Sólidos de naturaleza orgánica o complejos organominerales. La materia orgánica muerta existente sobre la superficie, el humus o mantillo. Humus joven o bruto formado por restos distinguibles de hojas, ramas y restos de animales. Humus elaborado formado por sustancias orgánicas resultantes de la total descomposición del humus bruto, de un color negro, con mezcla de derivados nitrogenados, amoníaco, nitratos, hidrocarburos, celulosa, etc. Según el tipo de reacción ácido-base que predomine en el suelo, este puede ser ácido, neutro o alcalino, lo que viene determinado también por la roca madre y condiciona estrechamente las especies vegetales que pueden vivir sobre el mismo. Líquidos. Esta fracción está formada por una disolución acuosa de las sales y los iones más comunes como Na y K, K2+, Cl, NO3, así como por una amplia serie de sustancias orgánicas. La importancia de esta fase líquida en el suelo estriba en que este es el vehículo de las sustancias químicas en el seno del sistema. El agua en el suelo puede estar relacionada en tres formas diferentes con el esqueleto sólido. La primera está constituida por una partícula muy delgada, en la que la fuerza dominante que une el agua a la partícula sólida es de carácter molecular, y tan sólida que esta agua solamente puede eliminarse del suelo en hornos de alta temperatura. Esta parte del agua no es aprovechable por el sistema radicular de las plantas. La segunda es retenida entre las partículas por las fuerzas capilares, las cuales, en función de la textura, pueden ser mayores que la fuerza de la gravedad. Esta porción del agua no percola, pero puede ser utilizada por las plantas. Finalmente, el agua que excede al agua capilar, que en ocasiones puede llenar todos los espacios intersticiales en las capas superiores del suelo, con el tiempo percola y va a alimentar los acuíferos más profundos. Cuando todos los espacios intersticiales están llenos de agua, el suelo se dice saturado. Gases. La fracción de gases está constituida fundamentalmente por los gases atmosféricos y tiene gran variabilidad en su composición, por el consumo de O2, y la producción de CO2 dióxido de carbono. El primero siempre menos abundante que en el aire libre y el segundo más, como consecuencia del metabolismo respiratorio de los seres vivos del suelo, incluidas las raíces y los hongos. Otros gases comunes en suelos con mal drenaje son el metano, CH4, y el óxido nitroso, N2O. Formación del suelo. El suelo puede formarse y evolucionar a partir de la mayor parte de los materiales rocosos, siempre que permanezcan en una determinada posición el tiempo suficiente para permitir las anteriores etapas. Se pueden diferenciar. Suelos autóctonos, formados a partir de la alteración de la roca que tienen debajo. Suelos alóctonos, formados con materiales provenientes de lugares separados. Son principalmente suelos de fondos de valle cuya matriz mineral procede de la erosión de las laderas. La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas menores mezclándose con materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos de hielo de cielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno. El lecho de roca madre se descompone cada vez en partículas menores. Los organismos de la zona contribuyen a la formación del suelo desintegrándolo cuando viven en él y añadiendo materia orgánica tras su muerte. Al desarrollarse el suelo, se forman capas llamadas horizontes. El horizonte A, más próximo a la superficie, suele ser más rico en materia orgánica, mientras que el horizonte se contiene más minerales y sigue pareciéndose a la roca madre.
Con el tiempo, el suelo puede llegar a sustentar una cobertura gruesa de vegetación reciclando sus recursos de forma efectiva. Cuando el suelo es maduro suele contener un horizonte B, donde se almacenan los minerales lixiviados. Estructura del suelo. Se entiende la estructura de un suelo como la distribución o diferentes proporciones que presentan los distintos tamaños de las partículas sólidas que lo conforman, y son materiales finos, arcillas y limos, de gran abundancia con relación a su volumen, lo que los confiere a una serie de propiedades específicas, como cohesión, adherencia, absorción de agua, retención de agua. Materiales medios, formados por tamaños arena. Materiales gruesos, entre los que se encuentran fragmentos de la roca madre, aún sin degradar, de tamaño variable. Los componentes sólidos no quedan sueltos y dispersos, sino más o menos aglutinados por el humus y los complejos organominerales, creando unas divisiones horizontales denominadas horizontes del suelo. La evolución natural del suelo produce una estructura vertical estratificada a la que se conoce como perfil. Las capas que se observan se llaman horizontes y su diferenciación se debe tanto a su dinámica interna como al transporte vertical. El transporte vertical tiene dos dimensiones con distinta influencia según los suelos. La lixiviación, o lavado, la produce el agua que se infiltra y penetra verticalmente desde la superficie, arrastrando sustancias que se depositan sobre todo por absorción. La otra dimensión es el ascenso vertical, por capilaridad, importante sobre todo en los climas donde alternan estaciones húmedas con estaciones secas. Se llama roca madre a la que proporciona su matriz mineral al suelo. Se distinguen suelos autóctonos, que se asientan sobre su roca madre, lo que representa la situación más común, y suelos alóctonos, formados con una matriz mineral aportada desde otro lugar por los procesos geológicos de transporte. Horizontes. Se llaman horizontes del suelo a una serie de niveles horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la organización vertical de todos estos horizontes. Clásicamente, se distingue en los suelos completos o evolucionados tres horizontes fundamentales que desde la superficie hacia abajo son: horizonte O, capa superficial del horizonte A. Horizonte A, o zona de lavado vertical, es el más superficial y en él enraiza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo, de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles. Horizonte B o zona de precipitado, carece prácticamente de humus, por lo que su color es más claro, pardo o rojo, en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc., situándose en este nivel los encostramientos calcáreos áridos y las corazas lateríticas tropicales. Horizonte C o subsuelo, está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ, sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química. La alteración química es casi inexistente ya que en las primeras etapas de formación de un suelo no suele existir colonización orgánica, pero en él aún puede reconocerse las características originales del mismo. Horizonte D, horizonte R, roca madre o material rocoso. Es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Algunos distinguen entre D, cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa a la roca madre, y R, cuando el suelo es alóctono y la roca representa solo una base física sin una relación especial con la composición mineral del suelo que tiene encima. Los caracteres, textura y estructura de los horizontes pueden variar ampliamente, pudiendo llegar de un horizonte A de centímetros a metros. Otra explicación más corta es la siguiente. La profundidad del suelo depende de factores como la inclinación, que permite el arrastre de la tierra por las aguas, y la naturaleza del lecho rocoso. La piedra caliza, por ejemplo, se erosiona más que la arenisca, por lo que produce más productos de descomposición. Pero el factor más importante es el clima y el efecto erosivo de los agentes atmosféricos. Clasificación de los suelos.
Para denominar los diferentes tipos de suelo que podemos encontrar en el mundo, se han desarrollado diversos tipos de clasificaciones que, mediante distintos criterios, establecen diferentes tipologías de suelo. De entre estas clasificaciones, las más utilizadas son: clasificación climática o zonal, que se ajustan o no a las características de la zona bioclimática donde se haya desarrollado un tipo concreto de suelo, teniendo así en cuenta diversos factores como son los climáticos y los biológicos, sobre todo los referentes a la vegetación. Esta clasificación ha sido la tradicionalmente usada por la llamada escuela rusa. Clasificación genética, en la que se tiene en cuenta la forma y condiciones en las que se ha desarrollado la génesis de un suelo, teniendo en cuenta, por tanto, muchas más variables y criterios para la clasificación. Clasificación analítica, en la que se definen unos horizontes de diagnóstico y una serie de caracteres de referencia de los mismos. Es la establecida por la escuela americana. Hoy día, las clasificaciones más utilizadas se basan fundamentalmente en el perfil del suelo, condicionado por el clima. Se atiende a una doble división, zona climática, y dentro de cada zona, el grado de evolución. Dentro de esta, se pueden referir tres principales modelos edáficos que responderían a las siguientes denominaciones. Podzol es un suelo típico de climas húmedos y fríos. Chernozem es un suelo característico de las regiones de climas húmedos con veranos cálidos. Latosol o suelo laterítico es frecuente en regiones tropicales de climas cálidos y húmedos, como Venezuela y en Argentina, noreste, provincia de Misiones, frontera con Brasil. Tipos de suelos. Existen dos clasificaciones para los tipos de suelo, una según su estructura y otra de acuerdo a sus formas físicas. Por funcionalidad. Suelos arenosos, no retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la agricultura. Suelos calizos, tienen abundancia de sales calcáreas, son de color blanco, seco y árido, y no son buenos para la agricultura. Suelos humíferos, tierra negra, tienen abundante materia orgánica en descomposición, de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. Suelos arcillosos, están formados por granos finos de color amarillento y retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con el humus, que es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza, pueden ser buenos para cultivar. Suelos pedregosos, formados por rocas de todos los tamaños, no retienen el agua y no son buenos para el cultivo. Suelos mixtos, tiene características intermedias entre los suelos arenosos y los suelos arcillosos. Por características físicas. Litosoles, se considera un tipo de suelo que aparece en escarpas y afloramientos rocosos. Su espesor es menor a 10 centímetros y sostiene una vegetación baja. Se conoce también como leptosoles, que viene del griego leptos, que significa delgado. Cambisoles, son suelos jóvenes con proceso inicial de acumulación de arcilla. Se divide en vértigos, gleicos, eutricos y crómicos. Lubisoles, presentan un horizonte de acumulación de arcilla con saturación superior al 50%. Acrisoles, presentan un marcado horizonte de acumulación de arcilla y bajo saturación de bases al 50%. Gleisoles, presentan agua en forma permanente o semipermanente con fluctuaciones de nivel freático en los primeros 50 centímetros. Fluvisoles, son suelos jóvenes formados por depósitos fluviales, la mayoría son ricos en calcio. Rencina, presenta un horizonte de aproximadamente 50 centímetros de profundidad. Es un suelo rico en materia orgánica sobre roca caliza. Vertisoles, son suelos arcillosos de color negro, presentan procesos de contracción y expansión, se localizan en superficies de poca pendiente y cercanos escurrimientos superficiales. El suelo como sistema ecológico. Constituye un conjunto complejo de elementos físicos, químicos y biológicos que compone el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida en la superficie de los continentes. El suelo es el hábitat de una biota específica de microorganismos y pequeños animales que constituyen el edafón. El suelo es propio de las tierras emergidas, no existiendo apenas contrapartida equivalente en los ecosistemas acuáticos. Es importante subrayar que el suelo así entendido no se extiende sobre todos los terrenos, sino que en muchos espacios lo que se pisa es roca fresca,
o una roca alterada solo por meteorización, un regolito, que no merece el nombre de suelo. Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición química. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición vegetal y que se liberan por la degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición primera para la productividad agrícola. En el medio natural, los suelos más complejos y potentes, gruesos, acompañan a los ecosistemas de mayor biomasa y diversidad, de los que son a la vez producto y condición. En este sentido, desde el punto de vista de la organización jerárquica de los ecosistemas, el suelo es un ecosistema en sí y un subsistema del sistema ecológico del que forma parte. Causas de la degradación o destrucción de los suelos. Meteorización consiste en la alteración que experimentan las rocas en contacto con el agua, el aire y los seres vivos. Meteorización física o mecánica es aquella que se produce cuando, al bajar las temperaturas, el agua que se encuentra en las grietas de las rocas se congela. Así aumenta su volumen y provoca la fractura de las rocas. Meteorización química es aquella que se produce cuando los materiales rocosos reaccionan con el agua o con las sustancias disueltas en ella. Erosión consiste en el desgaste y fragmentación de los materiales de la superficie terrestre por acción del agua, el viento, etc. Los fragmentos que se desprenden reciben el nombre de detritos. Transporte consiste en el traslado de los detritos de un lugar a otro. Sedimentación consiste en el depósito de los materiales transportados, reciben el nombre de sedimentos, y cuando estos sedimentos se cementan, originan las rocas sedimentarias. Los suelos se pueden destruir por las lluvias. Estas van lavando el suelo, quitándole todos los nutrientes que necesita para poder ser fértil. Los árboles no pueden crecer ahí y se produce una deforestación que conlleva como consecuencia la desertificación. Destrucción de los suelos. Evitar el rodamiento de las partículas. De todos es el compromiso de proteger las fuentes de agua, como ríos y quebradas, conservando toda la vegetación de la cuenca.